El joven Tartense notó que Esteban, en ese ínterin, se despedía, dirigiéndole una mirada fraterna. Abigail, por su parte, le apretaba las manos con inmensa ternura. El ex rabino hubiera deseado prolongar la deliciosa visión para el resto de la vida, mantenerse junto a ella para siempre. Sin embargo, la entidad querida esbozaba un gesto de amoroso adiós. Se esforzó entonces, por catalogar apresuradamente sus necesidades espirituales, deseoso de oírla con relación a los problemas que enfrentaba. Ansioso por aprovechar las mínimas oportunidades de aquel glorioso y fugaz minuto, Saulo alineaba mentalmente un gran número de preguntas. ¿Qué hacer para adquirir la comprensión perfecta de los designios del Cristo? Ama. Respondió Abigail espontáneamente. Pero, ¿cómo proceder para enriquecernos en la virtud divina? Jesús aconseja el amor incluso a los enemigos. No obstante, consideraba cuán difícil debía ser semejante realización. Es muy penoso testimoniar dedicación sin el entendimiento real de los demás. ¿Cómo hacer para que el alma alcance tan elevada expresión de esfuerzo con Jesucristo? Trabaja. Esclareció la novia amada, sonriendo bondadosamente. Abigail tenía razón. Era necesario realizar la obra de perfeccionamiento interior. Deseaba ardientemente hacerlo. Para eso se había aislado en el desierto, por más de 1000 días consecutivos. Sin embargo, al regresar al ambiente del esfuerzo colectivo, en cooperación con antiguos compañeros, nutría sanas esperanzas que se convirtieron en dolorosas perplejidades. ¿Qué medidas adoptar contra el desánimo destructor? Espera. Dijo ella aún, en un gesto de tierna solicitud, como quien deseaba aclarar que el alma debe estar dispuesta para atender al programa divino, en cualquier circunstancia y contra cualquier capricho personal. Oyéndola, Saulo consideró que la esperanza había sido siempre la compañera de sus días más ásperos. Sabría guardar el porvenir con las bendiciones del Altísimo. Confiaría en su misericordia. No desdeñaría las oportunidades del servicio redentor. Pero, ¿y los hombres? En todas partes medraba la confusión en los espíritus. Reconocía que, de hecho, la concordancia general en torno a las enseñanzas del Maestro Divino representaba una de las realizaciones más difíciles, en la difusión del Evangelio, pero, aparte de eso, la gente parecía estar igualmente desinteresada de la verdad y de la luz. Los israelitas se aferraban a la ley de Moisés, intensificando el régimen de las hipocresías farisaicas. Los seguidores del camino se aproximaban nuevamente a las sinagogas, huían de los gentiles, sometiéndose, rigurosamente, a los procesos de la circuncisión. ¿Dónde quedaba la libertad del Cristo? ¿Dónde las amplias esperanzas que su amor había traído a toda la humanidad, sin exclusión de los hijos de otras razas? Estaba completamente de acuerdo en que era indispensable amar, trabajar, esperar. Pero, ¿cómo actuar en el ámbito de fuerzas tan heterogéneas? ¿Cómo conciliar las grandiosas lecciones del Evangelio con la indiferencia de los hombres? Abigail le apretó las manos con más ternura, indicando su despedida, y afirmó dulcemente, «Perdona». Enseguida, la luminosa figura pareció diluirse, como si fuese hecha de fragmentos de la aurora. Extasiado por la maravillosa revelación, Saulo se vio solo, sin saber cómo coordinar las expresiones de su deslumbramiento. En la región, que se coronaba de claridades infinitas, se sentían vibraciones de misteriosa belleza. A sus oídos continuaban llegando ecos lejanos de sublimes armonías siderales, que parecían traducir mensajes de amor, oriundos de soles distantes. Se arrodilló y oró. Agradeció al Señor las maravillas de sus bendiciones. En pocos segundos, como si energías imponderables lo recondujesen al ambiente de la tierra, se sintió en el lecho rústico, improvisado entre las piedras. Incapaz de elucidar el prodigioso fenómeno, Saulo de Tarso contempló los cielos, embelesado. El infinito azul del firmamento no era un abismo en cuyo fondo brillaban las estrellas. Ante sus ojos, el espacio adquirió una nueva significación, debía estar lleno de expresiones de vida, que al hombre común no le era dado comprender. Había cuerpos celestiales, como los había terrenales. La criatura humana no estaba particularmente abandonada por los poderes supremos de la creación. La bondad de Dios excedía a toda inteligencia humana. Los que se habían liberado de la carne volvían del plano espiritual para consolar a los que permanecían a distancia. Para Esteban, él había sido un verdugo cruel, para Abigail, un novio ingrato. Sin embargo, el Señor permitía que ambos regresasen al paisaje oscuro del mundo, para reanimar su corazón.
La existencia planetaria alcanzaba un nuevo sentido en sus profundas elucubraciones. Nadie estaba abandonado. Los hombres más miserables tendrían en el cielo quien los acompañase con gran dedicación. Por más duras que fuesen las experiencias humanas, la vida, ahora, asumía una nueva forma de armonía y belleza eternas. La naturaleza estaba en calma. El claror de la luna esplendía en lo alto con vibraciones de indefinible encanto. De cuando en cuando, el viento susurraba levemente, esparciendo misteriosos mensajes. Dulces ráfagas calmaban la frente del pensador, que se embebecía en la recordación inmediata de sus maravillosas visiones del mundo invisible. Disfrutando de una paz desconocida hasta entonces, creyó que renacía en aquel momento para una existencia muy distinta. Singular serenidad inundaba su espíritu. Una comprensión diferente lo felicitaba por reiniciar su jornada en el mundo. Guardaría el lema de Abigail, para siempre. El amor, el trabajo, la esperanza y el perdón serían sus compañeros inseparables. Lleno de dedicación por todos los seres, aguardaría las oportunidades que Jesús le concediese, absteniéndose de provocar situaciones, y, en ese caso, sabría tolerar la ignorancia o la franqueza ajenas, consciente de que también él cargaba un pasado condenable, pero que a pesar de todo había merecido la compasión del Cristo. Solo mucho después, cuando las brisas leves de la madrugada anunciaban el día, el ex doctor de la ley consiguió conciliar el sueño. Cuando despertó, era media mañana. Muy a lo lejos, Tarso había vuelto a tomar su movimiento habitual. Se levantó animado como nunca. El coloquio espiritual con Esteban y Abigail le había renovado las energías. Instintivamente, se acordó de la bolsa que el padre le había mandado. La retiró para calcular las posibilidades económicas de las que podía disponer para los nuevos cometidos. La dádiva paterna era abundante y generosa. Pero, de pronto no conseguía atinar con la decisión preferible. Después de mucho reflexionar, decidió adquirir un telar. Sería el nuevo comienzo de la lucha. A fin de consolidar las nuevas disposiciones interiores, juzgó útil ejercer en Tarso el oficio de tejedor, visto que allí, en la tierra de su cuna, había ostentado ser un intelectual de valor y había sido aplaudido como atleta. Dentro de poco, era reconocido por los coterráneos como un humilde fabricante de tapices. La noticia tuvo una desagradable repercusión en su antiguo hogar, motivando la mudanza del viejo Isaac, que, después de desheredarlo ostensiblemente, se mudó para una de sus propiedades en la margen del Eufrates, donde esperó la muerte junto a una hija, incapaz de comprender al primogénito muy amado. Así, durante 3 años, el solitario tejedor de las cercanías de Tauro ejemplificó la humildad y el trabajo, esperando devotamente que Jesús lo convocase para el testimonio. 4. Primeras labores apostólicas. Transformado en un rudo operario, Saulo de Tarso presentaba una notable diferencia fisonómica. Se le acentuaron las facciones de asceta. Pero, los ojos, denunciando al hombre ponderado y resuelto, revelaban igualmente una paz profunda e indefinible. Comprendiendo que la situación no le permitía llevar a cabo grandes proyectos de trabajo, se contentaba con hacer lo que fuese posible. Sentía placer cuando daba testimonio de su cambio de conducta a los antiguos camaradas de triunfo, en ocasión de las festividades tartenses. Casi se enorgullecía de vivir del modesto rendimiento de su ardua labor. Varias veces, él mismo atravesaba las plazas más frecuentadas, cargando pesados fardos de pelo caprino. Los coterráneos admiraban su actitud humilde, que era ahora su rasgo dominante. Las familias ilustres lo contemplaban con piedad. Todos los que lo conocieron en la fase áurea de la juventud, no se cansaban de lamentar aquella transformación. La mayoría lo trataba como un alienado pacífico. Por eso, nunca faltaban encomiendas al tejedor de las proximidades de Tauro. La simpatía de sus conciudadanos, que jamás comprenderían completamente sus nuevas ideas, tenía la virtud de amplificar su esfuerzo, aumentando sus parcos recursos. Él, por su parte, vivía tranquilo y satisfecho. El programa de Abigail constituía un mensaje permanente a su corazón. Se levantaba, todos los días, procurando amar a todo y a todos, para proseguir en los caminos rectos, trabajaba activamente. Si le llegaban deseos ansiosos, inquietudes para intensificar sus actividades fuera del tiempo apropiado, bastaba esperar, si alguien se compadecía de él, si otros le apellidaban de loco, desertor o fantasioso, buscaba olvidar la incomprensión ajena con el perdón sincero, reflexionando en las muchas veces que también él había ofendido a los demás por ignorancia.
estaba sin amigos, sin afectos, soportando los desencantos de la soledad que, si no tenía compañeros cariñosos, tampoco necesitaba temer los sufrimientos oriundos de las amistades infieles. Procuraba encontrar en cada día al colaborador valioso que no le subtraía las oportunidades. Con él tejía complicados tapetes, toldos y tiendas de campaña, ejercitándose en la paciencia indispensable para enfrentar otros trabajos que aún lo esperaban en las encrucijadas de la vida. La noche era la bendición del espíritu. Su existencia transcurría sin otros pormenores de mayor importancia, cuando un día fue sorprendido con la inesperada visita de Bernabé. El ex levita de Chipre se encontraba en Antioquía fatigado con serias responsabilidades. La iglesia fundada allí reclamaba la cooperación de trabajadores inteligentes. Innumerables dificultades espirituales debían ser resueltas, intensos servicios quedaban por hacer. La institución había sido iniciada por discípulos de Jerusalén, bajo los consejos generosos de Simón Pedro. El ex pescador de Cafarnaúm ponderó que deberían aprovechar el periodo de calma, en el capítulo de las persecuciones, para que los lazos del Cristo fuesen diseminados. Antioquía era de los mayores centros operarios. No faltaban contribuyentes para costear las obras, porque la grandiosa empresa había tenido repercusión en los ambientes de trabajo más humildes, pero escaseaban los legítimos trabajadores del pensamiento. Entonces, entró en vigor la comprensión de Pedro para que no le faltase al tejedor de Tarso la oportunidad de vida. Observando las dificultades, después de recomendar a Bernabé para la dirección del núcleo del camino, le aconsejó que fuese a buscar al convertido de Damasco, para que su capacidad alcanzase un nuevo campo de ejercicio espiritual. Saulo recibió al amigo con inmensa alegría. Viéndose recordado por los hermanos distantes, tenía la impresión de recibir un nuevo aliento. El compañero expuso el elevado plan de la Iglesia que reclamaba su ayuda fraterna, en el desdoblamiento de los servicios, la colaboración constante de la que podrían disponer para la construcción de las obras de Jesucristo. Bernabé exaltó la dedicación de los hombres humildes que cooperaban con él. Sin embargo, la institución reclamaba hermanos dedicados, que conociesen profundamente la ley de Moisés y el Evangelio del Maestro, a fin de que no fuese perjudicada la tarea de la iluminación intelectual. El ex rabino se alentó con la narración del otro y no tuvo dudas en atender al llamado. Apenas presentaba una condición, pretendía proseguir en su oficio, de manera que no fuese una carga para sus hermanos de Antioquía. Fue inútil cualquier objeción de Bernabé, en ese sentido. Diligente y servicial, Saulo de Tarso en breve se instalaba en Antioquía, donde pasó a cooperar activamente con los amigos del Evangelio. Durante largas horas del día arreglaba alfombras o se entretenía en el trabajo del telar. De esa manera, ganaba lo necesario para vivir, volviéndose un modelo en el seno de la nueva iglesia. Utilizando el gran caudal de experiencias ya adquirido en las refriegas y padecimientos del mundo, jamás lo veían ocupar los primeros lugares. En los Hechos de los Apóstoles vemos su nombre citado siempre de último cuando se refieren a los colaboradores de Bernabé. Saulo había aprendido a esperar. En la comunidad, prefería las labores más sencillas. Se sentía bien, atendiendo a los numerosos enfermos. Recordaba a Simón Pedro y procuraba cumplir los nuevos deberes en la pauta de la bondad sin pretensiones, aunque imprimiendo en todo el rasgo de su sinceridad y franqueza, casi ásperas. La iglesia no era rica, pero la buena voluntad de los compañeros parecía proveerla de abundantes gracias. Antioquía, ciudad cosmopolita, se había tornado en foco de grandes depravaciones. En su paisaje adornado de mármoles preciosos, que dejaban entrever la opulencia de los habitantes, proliferaba toda clase de abusos. Los dueños de fortunas se entregaban a los placeres licenciosos, desenfrenadamente. Los bosques artificiales reunían asambleas galantes, donde la tolerancia criminal caracterizaba todos los propósitos. La riqueza pública permitía grandes posibilidades a las extravagancias. La ciudad estaba llena de mercaderes que se peleaban sin treguas, por ambiciones inferiores de dramas pasionales. Pero, diariamente, por la noche, se reunían, en la casa sencilla donde funcionaba la célula del camino, grandes grupos de albañiles, de soldados paupérrimos, de labradores pobres, todos ansiosos por el mensaje de un mundo mejor. Las mujeres de condición humilde comparecían, igualmente, en gran número. La mayoría de los frecuentadores se interesaban por consejos y consolaciones, remedios para curar las llagas del cuerpo y del espíritu. Generalmente, eran Bernabé y Manaén los predicadores más destacados, suministrando el evangelio a las asambleas heterogéneas. Saulo de Tarso se limitaba a cooperar.
Por cierto, él mismo había notado que Jesús recomendaba que comenzase de nuevo sus experiencias. En cierta ocasión, hizo lo posible por conducir los sermones generales, pero no consiguió nada. La palabra, tan fácil en otros tiempos, parecía retraérsele en la garganta. Comprendió que era justo padecer las torturas del reinicio, en virtud de la oportunidad que no había sabido valorar. No obstante las barreras que se anteponían a sus actividades, jamás se dejó avasallar por el desánimo. Si ocupaba la tribuna, tenía extrema dificultad para la interpretación de las ideas más sencillas. A veces, llegaba a ruborizarse de vergüenza ante el público que aguardaba sus conclusiones con ardiente interés, dada la fama de predicador de Moisés, en el templo de Jerusalén. Además, el sublime acontecimiento de Damasco lo rodeaba de noble y justa curiosidad. Varias veces, Bernabé lo sorprendió con su dialéctica confusa en la interpretación de los evangelios y reflexionaba en la tradición de su pasado como rabino, que no llegó a conocer personalmente, y en la timidez que le invadía, justo en el momento de conquistar al público. Por ese motivo, fue apartado discretamente de la predicación y aprovechado en otros menesteres. Pero, Saulo lo comprendía todo y no se desanimaba. Si no era posible regresar, de pronto, a la labor de la predicación, se prepararía de nuevo para eso. Con esa intención, compartía con humildes hermanos en su tienda de trabajo y mientras sus manos tejían con seguridad, entablaba conversaciones con ellos sobre la misión del Cristo. Por la noche, promovía charlas en la iglesia con la cooperación de todos los presentes. Mientras no se organizaba la dirección superior para el trabajo de las asambleas, se sentaba con los operarios y soldados que comparecían en gran número. Se interesaba por dar atención a las lavanderas, a jóvenes enfermas y a madres humildes. Leía a veces fragmentos de la ley y del Evangelio, establecía comparaciones, provocaba nuevas opiniones. Dentro de aquellas actividades constantes, la lección del maestro parecía siempre tocada de luces progresivas. En breve, el ex discípulo de Gamaliel se tornaba en un amigo amado por todos. Saulo se sentía inmensamente feliz. Tenía una enorme satisfacción siempre que veía la tienda pobre repleta de hermanos que lo buscaban, llenos de simpatía. Las encomiendas no faltaban. Había siempre suficiente trabajo como para no serle pesado a nadie. Allí conoció a Trófimo, que sería su compañero fiel en muchos trances difíciles. Allí abrazó a Tito, por primera vez, cuando el abnegado colaborador aún no salía de la infancia. La existencia, para el ex rabino, no podía ser más tranquila ni más bella. Su día estaba lleno de las notas armoniosas del trabajo digno y constructivo. Por la noche, se recogía en la iglesia en compañía de los hermanos, entregándose placentero a las lides sublimes del Evangelio. La institución de Antioquía era, entonces, mucho más seductora que la iglesia de Jerusalén. Se vivía allí en un ambiente de sencillez pura, sin ninguna preocupación con las disposiciones rigoristas del judaísmo. Había riqueza, porque no faltaba trabajo. Todos amaban las obligaciones diarias, aguardando el reposo de la noche en las reuniones de la iglesia, como una bendición de Dios. Los israelitas, distantes del foco de las exigencias farisaicas, cooperaban con los gentiles, sintiéndose todos unidos por soberanos lazos fraternales. Eran muy pocos los que hablaban de la circuncisión y que, por constituir una débil minoría, eran contenidos por la invitación amorosa a la fraternidad y a la unión. Las asambleas estaban dominadas por profundos ascendientes de amor espiritual. La solidaridad se había establecido con fundamentos divinos. Los dolores y los júbilos de uno pertenecían a todos. La unión de pensamientos en torno a un solo objetivo daba oportunidad a hermosas manifestaciones de espiritualidad. En determinadas noches, había fenómenos de voces directas. La institución de Antioquía fue uno de los pocos centros apostólicos donde semejantes manifestaciones llegaron a alcanzar culminaciones indefinibles. La fraternidad reinante justificaba esa concesión del cielo. En los días de reposo, la pequeña comunidad organizaba estudios evangélicos en el campo. La interpretación de las enseñanzas de Jesús era llevada a efecto en algún lugar ameno y solitario de la naturaleza, casi siempre en las márgenes del Orontis. Saulo encontraba en todo eso un mundo diferente. La permanencia de Antioquía era interpretada como un auxilio de Dios. La confianza recíproca, los amigos dedicados, la buena comprensión, constituyen alimento sagrado del alma. Trataba de valerse de la oportunidad, a fin de enriquecer su granero íntimo. La ciudad estaba repleta de paisajes morales indignos,
pero el grupo humilde de los discípulos anónimos aumentaba siempre en legítimos valores espirituales. La Iglesia se tornó venerable por sus obras de caridad y por los fenómenos con los que se constituyó en el organismo central. Viajeros ilustres la visitaban llenos de interés. Los más generosos insistían en amparar sus deberes de asistencia social. Fue ahí que surgió, en cierta ocasión, un médico muy joven, de nombre Lucas. De paso por la ciudad, se aproximó a la iglesia animado por el sincero deseo de aprender algo nuevo. Su atención se fijó, de modo especial, en aquel hombre de apariencia casi ruda, que fermentaba las opiniones, antes que Bernabé emprendiese la apertura de los trabajos. Aquellas actitudes de Saulo, evidenciando la preocupación generosa de enseñar y aprender simultáneamente, lo impresionaron al punto de presentarse al ex rabino, deseoso de oírlo con más frecuencia. «¿Cómo no?», dijo el apóstol satisfecho. «Mi tienda está a sus órdenes». Y mientras permaneció en la ciudad, ambos se empeñaban diariamente en provechosas conversaciones, concernientes a la enseñanza de Jesús. Recuperando poco a poco su poder de argumentación, Saulo de Tarso no tardó en infundir en el espíritu de Lucas las más sanas convicciones. Desde la primera entrevista, el huésped de Antioquía no se perdió una sola de aquellas asambleas sencillas y constructivas. En la víspera de su partida, hizo una observación que modificaría para siempre la denominación de los discípulos del Evangelio. Bernabé había terminado los comentarios de la noche, cuando el médico tomó la palabra para despedirse. Hablaba emocionado, al finalizar, consideró acertadamente: «Hermanos, alejándome de vosotros, llevo el propósito de trabajar por el Maestro, empleando en ello todo el caudal de mis débiles fuerzas. No tengo ninguna duda en cuanto a la extensión de este movimiento espiritual. Para mí, él transformará al mundo entero. Sin embargo, pondero sobre la necesidad de que imprimamos la mejor expresión de unidad a sus manifestaciones. Quiero referirme a los títulos que identifican a nuestra comunidad. No veo en la palabra camino una designación perfecta, que traduzca nuestro esfuerzo. Los discípulos de Cristo son llamados viajeros, peregrinos y caminantes. Pero hay andariegos y estradas de todos los matices. El mal tiene, igualmente, sus caminos. ¿No sería más justo llamarnos cristianos unos a los otros? Este título nos recordará la presencia del Maestro, nos dará energía en su nombre y caracterizará, de modo perfecto, nuestras actividades en concordancia con sus enseñanzas. La sugestión de Lucas fue aprobada con alegría general. El propio Bernabé lo abrazó, enternecidamente, agradeciendo la acertada sugerencia, que venía a satisfacer ciertas aspiraciones de la comunidad entera. Saulo consolidó sus excelentes impresiones sobre aquella vocación superior que comenzaba a exteriorizarse. Al día siguiente, el nuevo convertido se despidió del ex rabino con lágrimas de reconocimiento. Partía para Grecia, pero quería recordarlo siempre, en todos los pormenores de la nueva tarea. Desde la puerta de su tienda rústica, el ex doctor de la ley contempló la figura de Lucas hasta que desapareció a lo lejos, regresando al telar, con los ojos llenos de lágrimas. Gratamente emocionado reconocía que, en el trato del Evangelio, había aprendido a ser amigo fiel y dedicado. Cotejaba los sentimientos de ahora con las concepciones más antiguas y verificaba profundas diferencias. Otrora, sus relaciones se prendían a conveniencias sociales, las amistades venían y seguían sin dejar grandes señales en su alma vibrátil. Ahora, que el corazón se le había renovado en Jesucristo, se tornó más sensible al contacto con lo divino, las dedicaciones sinceras se esculpían en él perennemente. El consejo de Lucas se extendió rápidamente a todos los núcleos evangélicos, inclusive Jerusalén, que lo recibió con especial simpatía. En poco tiempo, en todas partes, la palabra cristianismo sustituía a la palabra camino. La Iglesia de Antioquía continuaba ofreciendo las más bellas expresiones evolutivas. De todas las grandes ciudades afluían colaboradores sinceros. Las asambleas estaban siempre llenas de revelaciones. Numerosos hermanos profetizaban, animados por el Espíritu Santo. 1. Fue ahí que Agabo, grandemente inspirado por las fuerzas del plano superior, recibió el mensaje referente a las tristes pruebas de las que sería víctima la Iglesia de Jerusalén. Los orientadores de la institución quedaron extremadamente impresionados. Por insistencia de Saulo, Bernabé expidió un mensajero a Simón Pedro, enviando noticias y exhortándolo a la vigilancia. El emisario regresó, trayendo la impresión de sorpresa del ex pescador, que agradecía los generosos avisos. En efecto, pasados unos meses, un portador de la Iglesia de Jerusalén,
llegaba apresuradamente a Antioquía, trayendo noticias alarmantes y dolorosas. En una extensa misiva, Pedro relataba a Bernabé los últimos hechos que lo entristecían. Escribía que Santiago, hijo de Zebedeo, había sufrido la pena de muerte, en un gran espectáculo público. Herodes Agripa no toleró sus prédicas llenas de sinceridad y justas apelaciones. El hermano de Juan venía de Galilea con la primitiva franqueza de los anuncios del nuevo reino. Inadaptado al convencionalismo farisaico, había llevado muy lejos el sentido de sus profundas exhortaciones, verificándose una perfecta repetición de los acontecimientos que marcaron la muerte de Esteban. Los judíos se desesperaron contra las nociones de libertad religiosa. Su actitud, sincera y sencilla, fue considerada como expresión de rebeldía. Tremendas persecuciones irrumpieron sin treguas. El mensaje de Pedro relataba también las penosas dificultades de la Iglesia. La ciudad sufría hambre y epidemias. Mientras la persecución cruel apretaba el cerco, innumerables filas de hambrientos y enfermos le tocaban a las puertas. El ex pescador solicitaba de Antioquía los socorros posibles. Bernabé presentó las noticias con el alma entristecida. La laboriosa comunidad se solidarizó, de buen grado, para atender a Jerusalén. Recogidas las cuotas de auxilio, el ex levita de Chipre se ofreció a ser el portador de la respuesta de la Iglesia, pero Bernabé no podía partir solo. Surgieron dificultades en la elección del compañero necesario. Sin ninguna duda, Saulo de Tarso se ofreció para hacerle compañía. Trabajaba por cuenta propia, explicó a los amigos, y de ese modo podría tomar la iniciativa de acompañar a Bernabé, sin olvidar las obligaciones que quedaban a la espera de su pronto regreso. El discípulo de Simón Pedro se alegró. Aceptó, jubiloso, el ofrecimiento. En 2 días, ambos se dirigieron a Jerusalén valientemente. La jornada era muy difícil, pero los dos vencieron los caminos en el menor plazo de tiempo. Inmensas sorpresas aguardaban a los emisarios de Antioquía, que ya no encontraron a Simón Pedro en Jerusalén. Las autoridades habían efectuado la prisión del ex pescador de Cafarnaún, inmediatamente después de la dolorosa ejecución del hijo de Zebedeo. Amargas pruebas habían caído sobre la Iglesia y sus discípulos. Saulo y Bernabé fueron recibidos especialmente por Prócoro, que los informó de todos los sucesos. Por haber solicitado personalmente el cadáver de Santiago para darle sepultura, Simón Pedro había sido preso, sin compasión y con toda falta de respeto, por los criminales secuaces de Herodes. Pero, días después, un ángel visitó la cárcel del apóstol, restituyéndolo a la libertad. El narrador se refirió al hecho con los ojos fulgurantes de fe. Contó el júbilo de los hermanos cuando Pedro surgió por la noche con el relato de su liberación. Los compañeros más ponderados lo indujeron entonces a salir de Jerusalén y esperar en la iglesia incipiente de Jope la normalidad de la situación. Prócoro contó cómo el apóstol se negó a aceptar ese consejo de los más prudentes. Juan y Felipe habían partido. Las autoridades solo toleraban la iglesia en consideración a la personalidad de Santiago, el hijo de Alfeo, que, por sus actitudes de profundo ascetismo, impresionaba la mentalidad popular, creando en torno a él una atmósfera de respeto intocable. Atendiendo a la insistencia, en la misma noche de la liberación, Pedro fue conducido a la iglesia por los amigos. Deseaba estar despreocupado por las consecuencias, pero, cuando vio la casa llena de enfermos, de hambrientos, de mendigos andrajosos, hubo de ceder a Santiago la dirección de la comunidad y partir para Jope, a fin de que la situación de los pobrecitos no fuese agravada por su causa. Saulo se mostraba fuertemente impresionado con todo aquello. Junto con Bernabé, trató enseguida de oír la palabra de Santiago, el hijo de Alfeo. El apóstol lo recibió de buen grado, pero se le podían notar enseguida los recelos e inquietudes. Repitió las informaciones de Prócoro, en voz baja, como si temiese la presencia de delatores, alegó la necesidad de transigir con las autoridades, invocó el precedente de la muerte del hijo de Zebedeo, se refirió a las modificaciones esenciales que había introducido en la iglesia. En ausencia de Pedro, creó nuevas disciplinas. Nadie podría hablar del Evangelio sin referirse a la ley de Moisés. Los sermones solo podían ser oídos por los circuncisos. La iglesia estaba equiparada a las sinagogas. Saulo y el compañero lo oyeron con gran sorpresa, entregándole en silencio el auxilio económico de Antioquía. La ausencia eventual de Simón había transformado la estructura de la obra evangélica. A los dos recién llegados todo les parecía inferior y diferente. Sobre todo, Bernabé notó algo en particular.
Es que el hijo de Alfeo, elevado a la jefatura provisional, no los invitó a que se hospedaran en la iglesia. En vista de eso, el discípulo de Pedro fue a procurar la casa de su hermana María Marcos, madre del futuro evangelista, que lo recibió con gran júbilo. Saulo se sintió bien en aquel ambiente de fraternidad pura y sencilla. Bernabé, a su vez, reconoció que la casa de su hermana se había convertido en el punto predilecto de los hermanos más dedicados al Evangelio. Allí se reunían, por la noche, ocultamente, como si la verdadera iglesia de Jerusalén hubiese transferido su sede para un reducido círculo familiar. Observando las asambleas íntimas del santuario hogareño, el ex rabino recordó la primera reunión de Damasco. Todo era afabilidad, cariño, acogimiento. La madre de Juan Marcos era una de las discípulas más entusiastas y generosas. Reconociendo las dificultades de los hermanos de Jerusalén, no vaciló en poner sus bienes a disposición de todos los necesitados, ni dudó en abrir las puertas de su casa para que las reuniones evangélicas, en su carácter más puro, no perdiesen solución de continuidad. La prédica de Saulo la impresionó vivamente. Sobre todo, le seducían las descripciones del ambiente fraternal de la iglesia antioqueña, cuyas virtudes Bernabé no cesaba de comentar constantemente. María expuso al hermano su gran sueño. Quería darle su hijo, aún muy joven, a Jesús. Hacía mucho tiempo que venía preparando al joven para el apostolado. Sin embargo, Jerusalén se ahogaba en luchas religiosas, sin treguas. Las persecuciones surgían y resurgían. La organización cristiana de la ciudad experimentaba profundas alternativas. Solo la paciencia de Pedro conseguía mantener la continuidad del ideal divino. ¿No será mejor que Juan Marcos se mudase para Antioquía, junto a su tío? Bernabé no se opuso al plan de la hermana entusiasmada. El joven, por su parte, seguía las conversaciones, mostrándose satisfecho. Llamado a opinar, Saulo percibió que los hermanos deliberaban sin consultar al interesado. El chico acompañaba los proyectos, siempre jovial y sonriente. Fue ahí que el ex doctor de la ley, profundo conocedor del alma humana, desvió la palabra, procurando interesarlo más directamente. Juan dijo, bondadosamente, ¿sientes, realmente, verdadera vocación para el ministerio? Sin duda. Confirmó el adolescente algo perturbado. Pero, ¿cómo defines tus propósitos? Volvió a preguntar el ex rabino. Pienso que el ministerio con Jesús es una gloria, respondió un tanto preocupado bajo el examen de aquella mirada ardiente e inquisidora. Saulo reflexionó un instante y sentenció, tus intenciones son loables, pero es necesario que no olvides que la mínima expresión de gloria solo llega después del servicio. Si acontece así en el mundo, ¿qué no será con el trabajo para el reino del Cristo? Incluso porque en la tierra, todas las glorias pasan y la de Jesús es eterna. El joven anotó la observación, aunque estaba un tanto desconcertado por la profundidad de los conceptos, agregó, me siento preparado para las labores del Evangelio, y aparte de todo eso, mamá siente mucho gusto en que yo aprenda las mejores enseñanzas en ese sentido, a fin de convertirme un día en predicador de las verdades de Dios. María Marcos miró al hijo llena de maternal orgullo. Saulo percibió la situación, formuló un dicho alegre y después afirmó, sí, las madres siempre nos desean todas las glorias de este y del otro mundo. Por ellas, nunca habría hombres perversos. Pero, en lo que nos atañe, conviene recordar las tradiciones evangélicas. Ayer mismo, recordé la generosa inquietud de la esposa de Zebedeo, ansiosa por la glorificación de los hijos. Jesús recibió sus anhelos maternales, pero no dejó de preguntarle si los candidatos al reino estaban debidamente preparados para sorber su cáliz. Y, ahora, vimos que el cáliz reservado a Santiago contenía un vinagre tan amargo como el de la cruz del Mesías. Todos guardaron silencio, pero Saulo continuó en tono placentero, modificando la impresión general. Eso no quiere decir que nos debamos desanimar ante las dificultades, para atraer las glorias legítimas del reino de Jesús. Los obstáculos renuevan las fuerzas. La finalidad divina debe representar nuestro objetivo supremo. Si piensas así, Juan, no dudo en tus futuros triunfos. Madre e hijo sonrieron tranquilos. Allí mismo, acordaron la partida del joven, en compañía de Bernabé. El tío discurrió aún sobre las indispensables disciplinas, el espíritu de sacrificio reclamado por la noble misión. Naturalmente, si Antioquía representaba un ambiente de profunda paz, era también un núcleo de trabajos activos y constantes.
Juan necesitaría olvidar cualquier expresión de desánimo, para entregarse en cuerpo y alma al servicio del Maestro, con absoluta comprensión de los deberes más justos. El joven no dudó en asumir los compromisos, ante la mirada amorosa de su madre, que buscaba amparar sus decisiones con el coraje sincero del corazón consagrado a Jesús. Dentro de pocos días los tres se dirigían a la hermosa ciudad de Lourantis. Mientras Juan Marcos se extasiaba en la contemplación de los paisajes, Saulo y Bernabé se entretenían en largas conversaciones relacionadas con los intereses generales del Evangelio. El ex rabino regresaba sumamente impresionado con la situación de la iglesia de Jerusalén. Desearía sinceramente ir hasta Jope, para entrevistarse con Simón Pedro. No obstante, los hermanos lo disuadieron de hacerlo. Las autoridades se mantenían vigilantes. La muerte del apóstol era reclamada por varios miembros del Sanedrín y del templo. Cualquier movimiento importante, en el camino de Jope, podría facilitar la tiranía de los secuaces herodianos.